nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre poderoso y santo. Y quiero invitarles en este momento a abrir la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Libro de Proverbios, el capítulo 3 y los versículos 5 al 8 dice la palabra del Señor para bendición de nuestra vida, de la manera que doy lectura para todo el pueblo del Señor. Dice así la palabra de Dios: fíate o confíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Jehová en todos sus caminos y él, Jehová Dios, enderezará tus veredas o tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová tu Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en este lugar tu bendita y gloriosa presencia. Señor, gracias por concedernos presentar nuestras vidas en este día tan maravilloso, tan precioso, en este tiempo del culto de la familia virtual. Señor, gracias te doy en esta hora, Dios mío, porque nos concedes alabar y adorar tu nombre. Tiempo tan hermoso. Tú busca adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, porque esa es tu divina voluntad. Aleluya. Y gracias ahora porque destinamos este tiempo para oír tu palabra. Mientras alabamos y adoramos tu nombre, tú estuviste atento a oír la alabanza y la adoración que salió de lo profundo de nuestro corazón. Ahora, Señor, concédenos, Dios mío, oír tu palabra, oír el mensaje bendito de tu palabra santa con toda premura, con toda libertad. Mientras predicamos, tú puedes sanar, libertar, restaurar, levantar, consolar, exhortar, edificar, Dios mío, y tratar de la manera que solo tú sabes hacerlo. Y es necesario que sea hecho en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mis queridos hermanos, queremos estudiar la palabra del Señor en esta mañana para bendición de toda la familia sobre el tema ¿qué no debo hacer? Una pregunta. ¿Qué no debo hacer? Son dos áreas. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Primero vamos a ver esta área hermosa de qué no debo hacer. Amén. Muchas cosas en la vida que nosotros hacemos, el ser humano, mis queridos hermanos y amigos, tales cosas nosotros muchas veces las hacemos para después meditar, caer en razón que no debíamos haberlas hecho. No debíamos haberlas hecho. Amén. Nuestro tema es ¿qué no debo hacer? Pero hay muchas cosas en la vida que nosotros hemos hecho que no las debiéramos haber hecho. Y tenemos que arrepentirnos luego de haberlas realizado, de haberlas hecho. Hoy nuestro tema nos lleva a reflexionar y nos lleva a estudiar la importancia en la vida, óyame bien, de todo hombre y de toda mujer, especialmente de la iglesia del Señor, naturalmente para todos nuestros amigos también. Aleluya. Y los que no se creen amigos de nosotros también, para ellos es esta palabra. Aleluya. ¿Qué no debo hacer? En primer lugar, encontramos que para yo hacer algo, tengo que pensar primero lo que voy a hacer, para después no arrepentirme de lo que hice. Aleluya. Porque pues, debiéramos de ver esa parte primero, ¿qué debo hacer? Pero no. Vamos a entender por qué primero lo que no debo hacer. Hoy muchísimas personas están arrepentidas de no haber hecho algunas cosas.
que si las hubieran hecho en la época que decidieron hacerlas, hubiera traído buenos resultados. Naturalmente, hubiera producido en ellos bendición, naturalmente. Pero hoy están arrepentidos de no haberlas hecho. Pero también hoy encontramos personas agradecidas, felices, dichosas, contentos por no haber hecho en aquel tiempo lo que ellos pensaban hacer. A lo último decidieron no hacerlo y hoy dan gracias a Dios por no haberlas hecho. Hoy nuestro tema es: ¿qué no debo hacer? Amén. Qué importante esto. Vamos a la palabra del Señor. En este libro de Proverbios, recordamos que el libro de Proverbios, aleluya, es aparte de ser la palabra maravillosa del Señor, fue la experiencia preciosa. Aleluya. La experiencia vivible, personal. Amén, vale la redundancia, de un personaje bíblico. Pues este hombre, dice la palabra del Señor, que escribió 3000 proverbios y escribió 1005 canciones, cantares. Aleluya. Maravilloso el Señor. Entonces estamos refiriendo a ese hombre que la Biblia habla, que habló, oígame bien, se le presentó Dios una noche, una ocasión, y Dios le concedió el privilegio que a muy pocas personas Dios les ha concedido. Y es que Dios se aparece a él y le dice: Dios, el Dios Todopoderoso, pídeme lo que quieras, que estoy dispuesto a darte todo lo que tú quieras. Todo lo que tú me pidas, todo lo que yo quiera, tú quieras que yo te dé, te lo voy a dar. Ese fue el sabio Salomón, el joven Salomón. Siendo un joven en su juventud, Dios le da el privilegio, se le presenta y le habla y le dice: pídeme lo que tú quieras, porque lo que tú me pidas, estoy dispuesto a dártelo. Y siendo él un joven de poca experiencia en la vida, pero la poca experiencia de la vida lo había enseñado su padre, sus padres le habían enseñado a ser un joven temeroso de Dios. Qué importancia es, escúchenme bien, hermanos, padres de familia, papi, mami, qué importante es que nosotros asumamos esta responsabilidad hermosa y preciosa de enseñarle a nuestros hijos desde aún. ¿Y por qué no? No estoy exagerando. Amén. ¿Y por qué no pedirle al Señor antes de engendrar un hijo? Y decirle: Señor, en mi corazón está el deseo, en mi mente está el deseo de que tú me formar una familia y que tú me des un hijo, que tú me des una hija, que me des una parejita de hijos o que me des tantos hijos. Bueno, otros dicen: Señor, los que tú quieras. Claro, hoy ese consejo, amén, de que, bueno, Señor, si me das 5, si me das 8, si me das 10, amén, está bien. No, bonito decirle al Señor: Señor, como tú quieras. Y sé que Dios nos dará a nosotros lo mejor. Aleluya. Y Él no nos va a dar lo que no nos conviene obtener. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, maravilloso Dios. Pero David, amén, y la madre de Salomón pidieron a Dios, desde luego, que les enseñara a criar sus hijos en el temor de Dios. Claro, eran otros tiempos y el sistema de crianza es el mismo, naturalmente, porque los reglamentos del Señor no cambian. A ver, cambian los tiempos, cambian las costumbres, cambian las generaciones, naturalmente. Aleluya, y hay muchas cosas que van cambiando, que son cambiantes. Pero en cuanto a la palabra del Señor y el sistema de crianza, es bíblico, eso no se acaba. Eso no pasa de moda. Eso no se envejece. Eso no es, óigame bien, anticuado. Es antiguo, pero no anticuado, que quiere decir pasa de moda. Aleluya. Muchos hoy se han llevado la triste y amarga experiencia que han cambiado el sistema de crianza de la Biblia por sistemas de sentimientos y pensamientos e ideas o ideologías humanas,
de una generación moderna y lo más triste, una generación apartada, degenerada y apartada de Dios, y por eso tienen y han criado, lamentablemente, hijos que en un sentido de proverbios de nuestros ancestros han criado cuervos para que les saquen los ojos. Pero precisamente porque han dejado la fórmula bíblica, la norma de la palabra del Señor. Pero estos padres criaron a este muchacho en el temor de Dios, y dice la palabra del Señor que siendo él un joven, se le presenta a Dios y le dice: pídeme lo que tú quieras. Es algo impresionante. Está bien que Dios se le hubiera presentado a un hombre de muchos años de experiencia en la vida, una edad avanzada con muchísima experiencia, pero se le presenta a un joven como este. Y naturalmente, este joven, guiado por Dios, lleno del Espíritu Santo, dice: oh Dios, Dios de mis padres, Dios Todopoderoso, tú sabes que yo soy joven, de verdad era joven, Señor, y yo no sé en medio de este pueblo ni entrar ni salir. Cuando Dios le habla y le dice que él va a ser el sucesor de su padre, gobernar a Israel, dirigir a Israel, ser el gran presidente de la República hermosa y divina del pueblo santo de Dios, no era cualquier cosa. Entonces, él mire que si era un hombre que estaba enfocado en lo espiritual, estaba enfocado en el pueblo, en los valores, amén, principios que sus padres le habían enseñado, y especialmente en el temor de Dios y en cómo su padre servía al Señor y ejercía su gobierno en el temor de Dios, aleluya, para la gloria del Señor y bendición de ese pueblo. Entonces, cuando él comprende que le corresponde asumir esa responsabilidad y Dios se le presenta y Dios le habla de esa manera: pídeme lo que tú quieras, que lo que tú quieras te lo daré. Entonces él pide que Dios le dé inteligencia, sabiduría, ciencia y conocimiento para guiar a ese pueblo, para saber entrar y cómo salir, cómo de una forma moderada, sabia, táctica, inteligente, en el nombre del Señor, poder guiar a ese pueblo. Y dice Dios, la palabra del Señor, que eso le plació a Dios, dice el texto allá, amén, los reyes, bendito sea el Señor, que eso le agradó a Dios, y Dios le dio lo que Salomón le pidió, y además le añadió lo que Salomón no pidió, pero que Dios sabía que lo necesitaba en su gobierno. Oh, aleluya, qué palabra tan hermosa esta, qué experiencia tan linda la de Dios con este muchacho, o la que Dios le da a este muchacho, lo más lindo. Aleluya. Dios le da lo que él le pide, y le agradó tanto al Señor que no le hubiera pedido, amén, las cosas que luego Dios le añadió, le dio después. Aleluya, porque así es Dios. Le pidió lo que él vio sabiamente que necesitaba, que se requería para ser un buen sucesor de su padre, David. Aleluya. Amén. Este muchacho es el que, amén, ya al ser adulto y al recibir esta responsabilidad, se convierte en el gran rey Salomón. Oh, aleluya. Y todos recordamos que en los 40 años que Salomón gobernó a Israel, no hubo batalla, no hubo guerra, no hubo destrucción, no hubo derramamiento de sangre. Fue un gobierno de paz. Los niños adquirían su responsabilidad, las familias ocupaban el lugar verdadero de respeto, de honra, y hubo una prosperidad que dice la Biblia que llegó a ser el hombre más sabio, nacido de mujer y engendrado por hombre en esta tierra, inteligente, sabio y rico, poderoso. Tremendo, hermano, impresionante cuando leemos esto. Aleluya. Y este libro de Proverbios es el resultado de la inteligencia, la sabiduría, la prudencia que Dios le dio a este joven. Luego convertido en rey, y luego encontramos, amén, su sabiduría revelada en este libro. Y tomé este capítulo porque nuestro tema concierne y se centra, amén, en el contenido de la palabra del Señor, comenzando y teniendo base bíblica
en el libro de Proverbios. Aleluya. Entonces, este hombre con una vasta experiencia, amén, escribe este capítulo y habla sobre la exhortación a la obediencia. A la obediencia. Entonces, él dice que para uno ser fiel, para un hombre o una mujer ser fieles al Señor, para que un hogar, una familia formada por un hombre fiel y una mujer fiel, sea de bendición y pueda ser fiel y servir al Señor, número uno, definitivamente, óigame bien, no confiar en sí mismo es lo primero, número uno. Recuerde que nuestro tema es ¿qué no debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Número uno, no confiar en mí mismo. Oh, pastor, pero si no confío en mí mismo, entonces ¿en quién voy a confiar? Si la palabra del Señor aún dice que no confiemos ni del que duerme a nuestro lado. Y si entendemos esto, pues como literalmente el Señor quiso dárselo a entender al profeta, cuando el profeta dice, todo el pueblo está corrompido. El hermano engaña al hermano. El prójimo engaña al prójimo. Y el Señor dijo, hasta de la que duerme a tu lado. Y si literalmente, es una interpretación literal, quien duerme a nuestro lado, pues es nuestra esposa. Y quien duerme al lado del esposo, de la esposa, pues es el esposo. Pues se llegó al colmo y al nivel de degradamiento, de pecado y de maldad, que no se confiaba en nadie, ni siquiera del que está al lado de nosotros, sea hombre o sea mujer. Eso es una realidad. No se confiaba ni en los hijos. Los padres no confiaban en los hijos no confiaban en los padres, naturalmente. No había confianza ni siquiera entre esposos, por la misma maldad, iniquidad, corrupción que había dentro del mismo pueblo. Y aunque hoy día el mundo vive en la misma condición miserable, que no se confía hoy en nadie, la palabra del Señor hoy nos dice que, número uno, algo que usted y yo no debemos hacer si queremos permanecer fieles al Señor, constantes al Señor, firmes en el camino del Señor, mirando y haciendo la voluntad de Dios cada día, y que sea la palabra del Señor iluminándonos, no confiar ni en nosotros mismos. Miraremos experiencias en la Escritura, en la Biblia, que muchos hombres y mujeres se llevaron una triste y amarga experiencia de fracaso, de miseria y de desgracia por apoyarse en sus propias fuerzas o poder en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios, dice, fíate, es decir, confíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oh, qué tremenda palabra esta. El proverbista expresa esta palabra porque fue su experiencia. No vamos a pensar que que Salomón, de la manera que comenzó, victorioso, humilde, sencillo, confiado, seguro en Dios y esperando en Dios, que así mismo terminó. No, el final triste, los días finales de Salomón fueron muy tristes. La Biblia dice que llegó el momento que él se apoyó en sí mismo. Aleluya. El libro de Cantar de los Cantares nos habla del el amor perfecto. Él habla de un poema de amor allí y lo dirige a su esposa y pone el ejemplo del amor del pueblo de Dios hacia Dios, del pueblo hacia Dios y de Dios hacia el pueblo, de Cristo hacia la iglesia y de la iglesia hacia Cristo. Pero eso lo escribió él después de la triste, amarga experiencia del descarrío, que es lo que nos relata el libro de Eclesiastés. Y él dice que se descuidó, se puso a cuidar la viña de otros y descuidó la suya, comenzando por descuidar su propia vida, luego de descuidar su propia familia, descuidó esa vida de comunión con Dios, y eso lo llevó a él al fracaso
para terminar prácticamente descarriado y alejado de Dios. Y luego encontramos que él dice, finalizando el capítulo 12 de Eclesiastés, que todo lo que hay en este mundo es vanidad. Los deseos de la carne, aún este mismo cuerpo, es vanidad. Todo esto se acaba, todo lo que hay bajo del sol y riquezas, todo eso se acaba, desaparece. Eso es únicamente para acá mientras estemos vivos. Nos morimos y nada nos llevamos, ni siquiera la ropa bonita que tenemos. Oh, esa es una gran realidad. Bendito sea el Señor. Por eso, importante comprender que algo principal, primordial que yo debo hacer en mi vida es no confiar ni en mí mismo. Depositar mi confianza en mí mismo, eso me lleva, hermano querido, al día que yo falle, el día que yo cometa, me equivoque, cometa una falta, peque contra Dios, ese día soy una persona que mis fuerzas han sido vencidas, han sido debilitadas y mi supuesta fortaleza ha sido vencida por otras fuerzas del mal. El confiar en mí mismo, que es una de las primarias cosas que yo no debo hacer en mi vida, confiar en mí mismo. El proverbista dice, confía en Jehová, el Dios del cielo, con todo el corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en lo que sabemos. A veces decimos, es que mi intelecto, es que esta cabecita chiquita, pero tantas cosas bonitas que hay en ella. No nos apropiemos en lo que sentimos, cuán peligroso, si los pensamientos, el intelecto mal impactado por tantas cosas que vienen y golpean la mente, el intelecto del ser humano, del cristiano, es peligroso. Mucho más peligrosos son los sentimientos, porque lo que está en la mente puede desaparecer, uno lo puede rechazar de un momento a otro, mientras que lo que está metido ya en el corazón, lo que ya es un sentimiento, no un pensamiento, que se puede ir, desaparecer, lo podemos rechazar fácil. No, también. Cuando ya el pensamiento se traslada a ser un sentimiento al corazón, ¡wow! ¡Qué peligro! ¡Oh! ¡Qué riesgo bravo, peligrosísimo el que yo estoy corriendo! Porque cuando las cosas llegan aquí, las malas, al sentimiento, ya están listas para explotar, ya están listas para manifestarse, ya están listas para actuar, para obrar. Y qué gran peligro en el que me he metido o en el círculo que estoy, cuando por confiar en mí mismo, en mis propias capacidades, en lo que yo pienso, en lo que yo siento y en lo que yo hago, tristemente puedo fracasar. Por eso el proverbista, al ver el fracaso de él, la Biblia dice que terminó, óigame bien, adorando ídolos y desenfrenado sexualmente, incontrolable. Dice la Biblia que tuvo 1000 mujeres, pero no las tuvo para ahí en el palacio, no, para convivir con ellas. 300 reinas y 700 concubinas, o sea, rameras, hermano, prostituidas, algo impresionante. La Biblia dice que las mujeres desviaron el corazón de él. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué motivo? Porque tuvo excesiva confianza en sí mismo. Y por eso él dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo 6, de Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará sus veredas. Reconoce a Dios, hermano y hermana, continuamente. No te reconozcas a sí mismo. Oh, mire que los años pasan y pasan por encima mío. No me hacen huellas. En primer lugar, es una mentira. Cuando le dicen a usted o me dicen a mí, uy, pastor, los años, ¿dónde se esconde?
¿Y cómo se agacha usted para que los años no lo golpeen? No. De pronto es una palabra de respeto, ¿no? Pero no es una expresión que tenga una realidad, porque los años nos marcan, los días nos marcan, los meses nos marcan, como los problemas muchas veces, hermanos, los dejamos ver en nuestro rostro. Las necesidades también. Eso es una realidad. Bendito el nombre maravilloso del Señor. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. No nos vamos a creer los mejores. Claro, tampoco vamos al otro extremo. Porque son dos extremos. Voy a creer lo mejor, lo más grande, lo más importante. Y hasta lo más espiritual, lo más elevado, cuando ni siquiera he comenzado a ser espiritual. Es una realidad. O a veces decir, tenemos comunión con Dios, qué bonito, el Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos viviendo de la mano con Él, bendito sea el Señor. Y a veces decimos, yo soy, y hablándolo así vulgarmente, usan palabras del vulgarismo. Yo soy una cucaracha, yo soy un ratón. Como que dice, yo soy un insecto cualquiera. Y otros utilizan palabras más degradantes, hermano. No, ninguno de los dos extremos. Ni creerme lo mejor, la excelencia de la espiritualidad, de la santidad, ni tampoco creerme lo peor. Vamos a creer lo que realmente somos. Somos en la mano de Dios una bendición y somos su pueblo y somos integrantes de su iglesia por la bendita misericordia de Dios, no por lo que yo soy, no, sino por, a pesar de lo que soy, Dios me ama y ha tenido misericordia bendita de mí. Y aquí estoy y formo parte de la iglesia del Señor y formo parte de los siervos del Señor. Amén, como dijo el San Pablo, el más pequeño de todos, pero aquí estoy. Bendito sea su nombre maravilloso. El verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe que cuando uno se cree más sabio? Amén. A esa persona que actúa de esa manera en mi tierra, en Santander, donde yo nací, amén, dice la gente, él sabe todo. Cuando alguien se cree que sabe mucho, y sabe una cosa, que cuando alguien se cree que sabe mucho, es cuando menos esa persona sabe. Esa es una realidad, porque hay gente que lamentablemente, eso es una realidad, estudia y estudia para saber menos. Pues parece, eso no tiene lógica, pero usted los ve y es una realidad, es cierto. Póngale cuidado a eso y verá que esas personas que se creen saber tanto, ni saben cómo expresar y manifestar y hacer partícipe a otro de lo que saben. O sea, de tanto que sabe, no sabe. Esa es la realidad. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo, verso 8, y refrigerio para tus huesos. Oh, aleluya. Mire lo que dice este mismo hombre de Dios en el capítulo 27 y el versículo 2. Proverbios 27:2, porque mire cuán dañino y cuán destructor es que usted y yo confiemos en nosotros mismos. Y ahí agarrado a nosotros, creyendo que somos, es decir, que la última Coca-Cola en el desierto. No, hermano. Eso es tan dañino, tan nocivo, que eso destruye su personalidad. Lo convierte a usted en un egoísta, lo convierte a usted llega a convertirlo en un fariseo, creerse el más espiritual cuando está más perdido que el mismo diablo, que el mismo Judas. Esa es la realidad. Mis queridos hermanos, uno se engaña. Mire lo que dice el mismo proverbista, el mismo Salomón, en el capítulo 27 y el versículo 2. Amén, qué palabra. Dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Aleluya. El ajeno y no
los labios tuyos. Oh, gloria al Señor. Y cuánta gente dice, yo estudio tal cosa, yo tengo lo otro, y en su oficina respetamos eso, amén. Y mi propósito no es agredir a alguien verbalmente, mi propósito no es ofender, mucho menos, mi propósito es edificar. Pero ¿cuántos tienen en su oficina? Montón. Ya no cabe un diploma más. Ya no. Algunos tienen tantos diplomas y tantos reconocimientos que tienen hasta 2 oficinas. Porque, y todas las paredes llenas. Los felicito. No están pecando con eso. Dirá usted, ¿y entonces por qué los critica? No, no estoy criticando, sino que dan a entender que saben mucho, que tienen mucho conocimiento. ¿Sí? Y qué bonito, ¿sabe qué? Recibir los reconocimientos, recibir los diplomas, y dirá usted, pero eso es para exhibirlos, eso es para colgarlos. Sí, pero es mejor colgarlos en el corazón. Pastor, pero ¿cómo uno cuelga una, uh, una lámina, esas bonitas que le dan, aleluya, un reconocimiento, que le dan tantas bendiciones que uno, por misericordia del Señor, ha compartido con personas y le dan reconocimientos a uno? Amén. Y títulos también, por gracia y misericordia del Señor. Pero es mejor colgarlos en el corazón. Amén. Con eso no estoy diciendo que si usted los cuelga, peca, sino que el asunto es querer dar a entender tanto teniendo tan poco. Y así se tenga mucho. Qué hermoso y qué bonito. Así se tenga mucho, de pronto no dar a entender que creemos tener tanto. Oh, gloria al Señor. Entonces dice aquí la palabra del Señor, alábate el extraño, el labio extraño, la boca extraña, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Qué bonito que sea la gente la que diga, oh, pero ese hermano, qué bendición. Oh, esa hermana, qué bendición. Oh, esa iglesia, qué bendición. Oh, eso que hace el hermano, qué obra tan bonita, qué obra tan preciosa, tan lindo, pero que lo haga otro, pero no yo. Recuerden que nuestro tema es, ¿qué no debo hacer? Porque mi propósito es mantenerme fiel, agarrado de la bendita mano del Señor, confiado en Dios, hermano querido y hermana que me escucha, confiado en Dios, aleluya, hasta que el Señor en su infinito amor y misericordia quiera. Amén. Que yo esté en esta tierra o me lleve a su presencia. Por eso uno dice, fiel hasta la muerte. Y después de la muerte, pues ya en la eternidad, fiel. Pero es primordial, mi querido hermano y hermana, no confíe ni en ti mismo. Oh, qué tremendo esto. Qué tremendo consejo. ¿Quieres ser fiel a Dios? ¿Quieres ser victorioso, triunfante? ¿Quieres ser vencedor en todo? No confíes en ti mismo. No te apoyes en tu propia prudencia. Agárrate de Dios, confía en el Señor, que si agarrados de la bendita mano de Él, estaremos seguros hasta el final. Aleluya. ¿Qué otra cosa no debo hacer? No, segundo, no debo quitar la mirada de Dios. Aleluya. El escritor a los hebreos. Aleluya. No importa que los grandes exégetas no hayan decidido. Amén. Pero creemos, yo por lo menos particular, personalmente creo que el escritor a los hebreos, o sea, el autor de la epístola a los hebreos, pudo ser el apóstol San Pablo. Amén. Y él dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siendo él aquel que Dios puso, amén, para salvación, para ser el Salvador, y lo llevó y permitió llegar al cruz del Calvario para ser nuestro Redentor. Él es el autor de la fe,
el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué no debo hacer? No quitar la mirada de Dios. No quitar la mirada de Dios. Muchos, y segundo punto, muchos hermanos y hermanas han quitado la mirada de Dios. ¿Y sabe cuál ha sido el costo de haber quitado la mirada de Dios? Sufrimiento y padecimiento sin fruto, sin provecho. Y llegar al punto hoy de estar descarriados, hermano y hermana. Poder en el nombre de Jesucristo quitar la mirada del Señor. Todo cristiano y toda mujer, amén, cada día debemos estar cubiertos con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la gratitud hacia el Señor por su grande amor, su grande bondad. Y no quitar la mirada del Señor. Si el Señor ha dicho, ha puesto los ojos en Jesús, no quite la mirada del Señor. Y lo más triste es quitar la mirada del Señor para ponerle en un hombre. Uy, poder en el nombre de Jesucristo. Es el peor error, la desgracia más grande de un cristiano. La desgracia más grande y la ruina de un cristiano, quitar la mirada de Dios y ponerla en un hombre. Oh, poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Qué consejo y qué palabra hermosa la que Dios nos está dando en este mismo instante. Si usted quita la mirada del Señor, encontramos, amén, mire, en el Evangelio vamos a ir inmediatamente. No quitar la mirada de Dios. San Mateo 14, capítulo 14. Vamos a mirar allí experiencias en San Mateo capítulo 14. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Miraremos allí dos experiencias tremendas, hermano. Poder en el nombre de Dios. 14, le dije, Evangelio de San Mateo 14:30. En 14:30 encontramos, aleluya, una experiencia que tuvo el apóstol San Pedro. ¿Quién fue San Pedro? Fue el segundo hombre que tuvo el privilegio de ser llamado por Jesucristo a formar parte del grupo de los apóstoles. El primero fue su hermano Andrés. Andrés fue el primero. Luego el Señor le dice, Andrés, hermano de Pedro, ven y llama a tu hermano Simón. Que después el Señor le cambió su nombre, Simón por Pedro, o Pedro por Simón. Y le dice, hombre, privilegio que este hombre tuvo. Y Dios le permitió, el Señor Jesucristo le permitió, dentro del grupo de los apóstoles, ser el más sobresaliente, el que más preguntaba, el que más hablaba y el que siempre estaba en primer lugar. No por maldad, sino porque es su forma, era la forma de era su forma de personalidad, de manifestarse como persona. Da a entender que era un hombre activo. Amén, sí. Aleluya, maravilloso el Señor. O sea, era su carácter y su temperamento. Oh, gloria al Señor. Y aquí esta experiencia maravillosa la tiene Pedro cuando el Señor anda sobre las aguas. Entonces miremos que la palabra del Señor es sencilla, el mensaje de Dios es sencillo y su aplicación también es sencilla, como también es sencillo su práctica, en la vida práctica, la palabra del Señor. Dice el versículo 30 que cuando dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. El verso 31 del capítulo 14 de San Mateo dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Estos textos nos hablan de la experiencia que tuvo Pedro cuando ellos estaban en el mar, la barca. Y luego el Señor no estaba con ellos en el momento. Ellos estaban en la barca, el Señor anda sobre las aguas, lo ven a lo lejos. Recordemos que hubo un momento cuando ellos
eh, dudaron y de quién era el que venía, y ellos pensaban que era un fantasma, y unos a otros dijeron, viene un fantasma. Eso lo expresa aquí la palabra del Señor. Aleluya. En el mismo capítulo, el versículo 25 y 26. Aleluya. Amén. Y ellos tuvieron temor. Entonces el Señor les dice, en el verso 27, pero enseguida Jesús habló diciéndoles, ten ánimo, no soy un fantasma, soy yo, no temáis. Entonces, cuando Pedro oye la voz del Señor y conoce la voz del Señor, saben que es el Señor, entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, entonces permite que yo ande sobre el mar y vaya al encuentro tuyo. Y el Señor le dice a Pedro, ven, ven Pedro, ven. Aleluya. Y Pedro, pues es el Señor que me llama, se bajó de la barca, puso su pie en el agua, pisó tierra firme, fue su experiencia y comenzó a andar sobre las aguas como andar sobre una superficie firme, como el pavimento, digo yo. Amén. Pero luego comenzaron los vientos a azotar y golpeaban el cuerpo de Pedro. Pedro sintió temor, quitó la mirada de Cristo y la puso sobre las aguas. Y cuando él quitó la mirada de Cristo, de la persona de Cristo, y mirando cómo las aguas se movían, comenzó a hundirse. Y cuando se hunde, él comienza a clamar, Señor, Señor, sálvame, que perezco. Aleluya. Se lleva esta experiencia, Pedro, y no es que él siente que se está hundiendo, sino que es una realidad, se hunde. Y el que dice la palabra del Señor, que el Señor se acercó, lo asió, es decir, lo tomó, lo levantó y lo paró nuevamente sobre las aguas, pisando como superficie firme, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo que uno deduce es que Pedro quita la mirada del Señor y al quitar la mirada del Señor se hunde. Hermano y hermana, usted quita la mirada del Señor. Esto no le pasó a Pedro y está escrito aquí. Esto fue una experiencia literal propia de Pedro. Pero esto no está escrito ahí por llenar el vacío del papel o sencillamente está escrituralmente y gramaticalmente ahí escrito ahí, normal, ahí, pasatiempo. Nada de pasatiempo, mire para acá. Nada de pasatiempo. Nada de estar escrito por llenar el vacío. No dejar el papel en blanco. No es una obra de literatura, sencillamente. Ni está escrita con términos gramaticales ahí así por así. Está escrito para darnos una enseñanza. Usted y yo quitamos la mirada del Señor y la ponemos en otra cosa, en el mundo. Ponemos la mirada, porque hay muchas cosas que nos pueden motivar para quitar la mirada del Señor. Primero, los hombres. Creer más en los hombres y tener más confianza en los hombres que en Dios. Qué fatal es eso, qué desgracia. Por más que un hombre sea espiritual y por más que un hombre llegue a ser usado, mire, yo fui testigo, conozco al Señor hace 50 años. Aleluya, el Señor me salvó hace 50 años y me salvó en esta obra del movimiento misionero mundial. Yo tuve el bendito privilegio hermoso de distinguir a nuestro hermano Luis M. Ortiz, este gran apóstol del Señor. Lo tuve en la congregación en Venezuela donde yo pastoreé 20 años. Lo tuve a él 3 veces en el púlpito de nuestra congregación. Yo tuve ese privilegio. Lo llevé en mi vehículo, que no era el mejor vehículo. No sé, no era mi último modelo, ni era un carro nuevo. En mi carro tuve el privilegio de transportarlo, recibirlo del aeropuerto y llevarlo a un hotel humilde, sencillo. Lo oí en muchas convenciones en diferentes países para la gloria y la honra del Señor. La humildad, la santidad de ese hombre, la sabiduría.
Nos sentamos en la misma mesa con otros siervos del Señor a compartir alimentos. Luego escucharle compartir testimonios. Yo viví eso, hermano, y a pesar de ser un santo hombre de Dios, un hombre de Dios que amó hasta la última hora la obra misionera, amó al Señor, amó su obra, trabajó y todo lo que Dios le dio lo invirtió en la expansión de la obra misionera. Pero nunca, jamás yo creí, ni pensé, ni siquiera lo pensé, mucho menos creer, que cuando el Señor se llevara al hermano Luis M. Ortiz, el movimiento misionero mundial se acabaría. Yo nunca creí eso. Nunca lo pensé, porque Él siempre nos predicó y nos enseñó. Y nos dijo, si el Señor me llamare y me llevaría a su presencia, que puede ser así, primero que a ustedes. Yo recuerdo que Él se volteaba y miraba a todos los que estaban en el altar, siervos de Dios, llenos de la presencia del Señor, instrumentos de Dios, que un buen grupo de ellos todavía persevera. Les decía Él, ustedes continuarán llevando adelante esta obra, porque esta obra no es mía, esta obra del Señor nació en el corazón de Dios, no en el corazón de Luis M. Ortiz. Yo fui testigo. Yo fui testigo de eso hace 50 años. Y yo he visto cuántos han dejado esta obra, cuántos se han rebelado y le están haciendo daño y le han hecho daño a esta obra, atacándola. Soy testigo de eso. Qué triste y lamentable ver a miles de personas que quitan la mirada del Señor, y la ponen en un Señor hombre de carne y hueso. En una mujer de carne y hueso. Qué triste y doloroso eso. Eso es muy triste. Hay un coro que, bendito momento aquel cuando el Señor inspiró al himnólogo. Si quito la mirada del Señor Jesús. Aleluya, mis pies se resbalan y se van a la maldad, mis ojos se van tras de la iniquidad, caeré de la gracia de Dios. Oh, aleluya. Pedro quitó la mirada del Señor y literalmente se hundió en las aguas. El Señor tuvo que sacarlo y sintió temor de muerte. ¿Quién era Pedro? Era un diestro pescador. Y por naturaleza, todo pescador de profesión es buen nadador. Así como es buen pescador y buen comedor de pescado, es buen nadador. Pedro sintió el temor de morirse en esa hora, siendo un nadador neto, porque su profesión era pescador. Es una realidad que cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, no debo quitar la mirada del Señor, porque el momento que yo quite la mirada del Señor, peco. Pongo la mirada en un hombre, pongo la mirada en una mujer, pongo la mirada en un negocio, pongo la mirada en el mundo, pongo la mirada aún en mi propia vida, pongo la mirada en mí. Y poder decir, pobrecito de mí, como estoy de viejito, como estoy de flaquito, como estoy acabadito, como dicen muchos. El Señor reprenda al diablo, hermano, más de 3 veces. No debo quitar la mirada del Señor, porque el día que yo quite la mirada del Señor, fracaso. El día que yo quite la mirada del Señor, peco. Me hundo en los problemas, hermano y hermana. Ay del que quita la mirada del Señor. Mire lo que dice, oh, aleluya, santo es el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías, el profeta Jeremías, hermano, capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo 5 dice, así ha dicho, no el viejito predicador, pastor Alfonso Ortiz, no. Así ha dicho, estoy leyendo Jeremías, profeta Jeremías capítulo 17 y verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová para poner su confianza y su esperanza en un hombre. Oh, poder en el nombre de Jesús. Santo es el Señor, aleluya. Guárdenos, Dios, de quitar la mirada de Él.
Guárdenos el Señor de quitar la mirada de Dios, de su palabra, y ponerla en los hombres, en una secta, en una religión y hasta en una organización, nueva o antigua como sea. Guárdenos el Señor de quitar nuestra mirada y ponerla en los bienes que el hombre tiene. Guárdenos el Señor de quitar la mirada del Señor y ponerla en nosotros. Yo ya estoy viejito, como dijo Esaú. Yo ya estoy viejo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Así que venga para acá, vamos a comer y a beber y a corrompernos. Señor, reprenda al diablo mucho más de 3 veces. Amén. Mire el versículo, estoy leyendo Jeremías 17:5. El versículo 7 dice, bendito, bendito. El 5 dice, maldito el que pone la mirada en el hombre, pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. Y el versículo 7 dice, bendito el varón y la mujer también que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Hermano querido y hermana que me oye, no quite la mirada del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siendo Él nuestro bendito y glorioso Redentor, al que le debemos todo lo que somos. Bendito sea su nombre, maravilloso. ¿Qué no debo hacer? Oh, aleluya. Vamos a mirar la tercera. Amén. Y quedamos ahí, ya estamos terminando esta parte, hermano. Y la otra parte la dejamos para el próximo estudio bíblico. La tercera es, no debo perder la comunión con mis hermanos. Primeramente con el Señor, claro. Luego con mi familia. Conmigo mismo, con mi familia y con la iglesia del Señor. Usted pierde la comunión. Mire, escrito está el Salmo 133, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Oh, aleluya! ¿Sabe? El texto final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe que para yo ser bendecido, mantenerme preservando mi salvación y comunión con mis hermanos, necesito mantenerme y disfrutar de nuestra comunión? Aleluya. Oh, mis hermanos, hay probabilidad de que volvamos pronto, amén, con todos los reglamentos de bioseguridad, aleluya, y cumpliendo con todas las normas establecidas por bioseguridad, que volvamos a congregarnos. De pronto, en el momento, no con las mismas bendiciones y amén, de abrazarnos, de saludarnos, no podremos hacerlo, pero por lo menos están en el templo de nuevo. No todos a la vez. Tendremos que hacer algunas reuniones, varias reuniones en el día. Pero gloria al Señor. Pero mientras tanto, Dios nos ha concedido el privilegio y la bendición de mantener esta programación virtual y a través de ella mantenernos así, mire, en comunión. Ay de usted, hermano y hermana, qué triste y lamentable experiencia dolorosa se va a llevar usted si no lucha y no batalla por mantener nuestra comunión. Usted no puede tener comunión perfecta con Dios si no la tiene con los hermanos. No se equivoque, no se engañe. El diablo es mentiroso, el Señor lo reprenda. Es el padre de la mentira. Y él vino como la serpiente, engañó a Eva. Así nos quiere engañar a nosotros también. Y él quiere hacernos creer que nosotros tenemos comunión con Dios y vamos derechito para el cielo, odiando a Raimundo y a todo el mundo. Odiando y sin comunión con don Vicente y toda la gente. Y pensamos que así vamos derechito para el cielo. Vamos derechito para el infierno, pero para el cielo no. Porque el que no tiene comunión con su hermano en esta tierra, ¿cómo pues tendrá comunión con Dios que no lo ve? Si yo no tengo comunión con mi hermano, con mi hermana aquí en esta tierra, que lo estoy mirando, lo estoy viendo y lo estoy escuchando, ¿cuánto menos comunión tendré con Dios a quien no he visto? Lo siento, sí, y veo sus maravillas,
pero no lo veo. Oh, alabado sea el Señor. Comunión, es necesario que haya comunión entre nosotros. El Salmo 133 es perfecto. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo vino para llenar y llenó aquel lugar del aposento alto donde estaban los más de 500 hermanos, pero que muchos fueron día tras día yéndose porque pasaron 10 días que el Señor dio la promesa: quedaos en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Eso lo dijo el Señor 40 días después de resucitado. 10 días después para 50, que significa Pentecostés. El Espíritu Santo descendió, la promesa de Dios descendió, y dice la Biblia, aleluya, la palabra del Señor, que fueron todos llenos de repente, cuando ya llegó el día 50 de Cristo resucitado, 10 días después de los 40 que el Señor le dio la promesa, no habían sino 120, porque ya los demás se habían ido. Aleluya, no persistieron, no perseveraron. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Ya la iglesia estaba, aleluya, ahí en el aposento alto, 120. Y llegó el Espíritu Santo, los bautizó, llenó la iglesia naciente, la capacitó, la fortaleció, porque fue promesa del Señor. No salgan a predicar ni a echar fuera demonios, ni a hacer la obra misionera, sin que antes reciban la promesa de lo alto. Capítulo 2, amén, de Hechos, se cumple la promesa, desciende el Espíritu Santo, toma la iglesia naciente, toma esa iglesia bebé, y comienza el Señor a utilizar esa iglesia llena, ungida, llena de Pentecostés, llevando esta palabra por todas partes. Pero lo que impresiona es que dice la Biblia que los 120 estaban unidos, estaban unánimes y juntos, porque uno puede estar junto, pero no unánime. Oh, así es una realidad. Uno puede estar junto, pero no unánime. Unánime quiere decir unidos en un mismo propósito, un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, una sola obra, haciendo todos lo mismo. Aleluya. ¿Quiere usted, amén, que la bendición de Dios venga sobre su vida? En el nombre del Señor Jesucristo, reprenda toda obra del diablo que echa a perder su comunión con los hermanos, con la esposa, con los hijos, con el padre, con la madre, aleluya, los esposos entre sí. Alabado sea el Señor, amén, la iglesia entre sí, de que un hermano no quiere a otro y ese otro no quiere al uno. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Que me cae gordo, que me fastidia ver a fulano, que me fastidia ver a sutano. Todo eso es basura del diablo. Si usted no saca eso de su mente y no saca eso de su corazón, eso sí lo saca usted de la iglesia. El diablo le hará pensar a usted otra cosa, pero es una verdad. Si usted no saca de la mente esa basura de pensamiento diabólico, si no saca de su corazón ya ese sentimiento que ya se ha manifestado a través de acciones hipócritas, destructoras, porque algunos son buenos para destruir a otros, no para ayudar y para aconsejar a otros hermanos, sino para destruirlos más bien. Si usted no se arrepiente de eso y no reconoce eso, óigame bien, eso sí lo va a sacar a usted. Saque de su mente esa basura, saque de su corazón ese sentimiento maligno, y si no, esas cosas sí lo sacan a usted de la iglesia, y el diablo lo engañará diciéndole: váyase para otra iglesia. Usted se va para otra iglesia, allá va a encontrar al diablo, peor, porque ya el diablo sabe por qué usted se vino de la otra iglesia. El diablo sabe por qué se vino, y como hoy tenemos pastores que no averiguan por los miembros que llegan a sus congregaciones, sino vénganos, como decía mi pastor, vénganos en tu reino, vengan para acá, no importa cómo vengan,
y los ponen de líderes y les dan la bienvenida, le hacen asado y le parten torta dándole la bienvenida, sin saber cómo se ha venido ese miembro de la otra iglesia. Eso es lo que hay pastores así, vean, por cantidad. Muy triste, pero hay pastores respetuosos, Dios los bendiga, siervos del Señor muy respetuosos, que aman a Dios y aman las almas. Y nunca aceptan a una persona en una congregación sin antes preguntarle y averiguarle por qué se vino de la otra iglesia, de la otra congregación. Aleluya. Yo sé que esto no suena. Y esto como que, pastor, se salió el mensaje. No, señor, no me salió el mensaje. Todavía concuerdo lo que predico. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si usted no tiene comunión, óigame bien, no, ¿qué otra cosa no debo hacer? Lo tercero, no dejar de tener comunión con mis hermanos. No debo perder la comunión con los pastores, la comunión con los líderes, la comunión con los hermanos, con los jóvenes, con las damas, con los caballeros, con los maestros de escuela dominical. No perder la comunión con la demás membresía de la congregación. Aleluya, estamos predicando el tema, aleluya, maravilloso del Señor. ¿Qué no debo hacer? Y quiero concluir repitiéndole a usted estas tres cosas que hemos visto muy primordiales en nuestra vida. Número uno, ¿qué no debo hacer? Confiar en mí mismo. Cuídate. Ah, sí, pastor, yo me cuido de esto y me cuido de aquello. No, pero cuídese de su corazoncito. Ay, es que el corazón me hace así. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4. Amén, no, amén. Lo iba a leer antes, pero mire que el Señor me lo trae ahorita ya terminando. Aleluya. ¿Qué les dije? Proverbios 4. Aleluya. Vamos a mirarlo. Proverbios capítulo 4 y versículo 25. O mejor el 23. Vamos a leer del 23 en adelante. Dice, sobre toda cosa guardada, joven, jovencita, papá, mamá, hijos, padres, esposos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Guarda tu corazón. Amén. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Oh, santo, que su boca sea una boca santificada. Ahora viene el versículo clave. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aunque esto tiene que ver con los ojos, también tiene que ver, aleluya, con que usted y yo mantengamos nuestra mirada en el Señor y no la quitemos de ahí. Aleluya. Entonces, no confiar en nosotros mismos. Eso no lo debemos hacer. Número dos, no debemos quitar la mirada del Señor. Te quita la mirada del Señor, la pone sobre la tierra, óigame bien, se descarrió, se degeneró, se desconsagró, se pervirtió y se perdió. Esa es la verdad. Oh, gloria al Señor. Y tercero, no perder la comunión con nuestros hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Padre Celestial, he predicado tu palabra. Muchas gracias te doy en esta hora por concedernos la bendición y el privilegio, aleluya, de amarte, de servirte, Señor, y de llevar esta palabra al corazón y a la vida de tu pueblo, de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret,